presentación para poder subirla después a YouTube, la puedan revisar después, posteriormente, cuando ustedes necesiten, pero siempre puede haber dudas, y si hay dudas, por favor, háganme llegar sus inquietudes para poder solventar todo lo que se necesite. Ahora, es necesario hacer una evaluación. Estoy tratando de ver si es que en el EVEA podemos hacer una evaluación. Sé que no todos tienen acceso al EVEA, pero la evaluación es únicamente de diagnóstico, entonces van a hacer unas preguntas. Más que nada me interesa la parte del laboratorio, cómo están ustedes con algunas cosas de relación, anemias, por ejemplo, qué es lo que saben, qué es lo que no saben. Entonces, es como más de diagnóstico, eso lo vamos a hacer. Probablemente el día viernes yo les estaré avisando antes. Digo, no tiene calificación, es únicamente para saber en qué áreas tengo yo que me fortalecer un poco más. El tema que vamos a ver hoy es fisiología de la hemostasia. Tengo entendido que esto ya lo habían visto. Únicamente vamos a recordar básicamente algunos puntos que son muy importantes para poder entender el proceso de la trombosis y del sangrado. Entonces, es muy importante que hagamos esto. El abordaje de la enfermedad se hace conociendo la fisiología general, entonces es importante recordar este tema. Ok, entonces empecemos de una vez. ¿Qué es la hemostasia? Fácil, la hemostasia es el proceso de formación del coágulo, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, esta imagen en donde vemos un vaso sanguíneo en el cual se está formando un coágulo, y acá otra imagen parecida, ¿no? Y aquí nos permite ver que múltiples son los actores que van a estar en esta escena. Por ejemplo, empezamos desde el subendotelio, el colágeno subendotelial es muy importante. Las células endoteliales también juegan un papel muy importante en este proceso. Obviamente las plaquetas, no se puede decir que no, y la fibrina y el fibrinógeno que están viéndose aquí a través de estos hilos de fibrina, que son los que finalmente forman el coágulo, que serían lo que estamos viendo aquí en este lado de la imagen, ¿no? Pero fíjense que hay otros actores. Tenemos glóbulos rojos metidos en el coágulo, tenemos también mononucleares como los monocitos y polimorfonucleares como los neutrófilos que están aquí básicamente actuando en esta escena. Muy bien. Entonces, ¿qué es la hemostasia primaria? ¿Qué es la hemostasia secundaria? Cada una tiene papeles diferentes, momentos diferentes, aunque en forma general todos actúan a la vez. La hemostasia primaria hace referencia al endotelio, ¿sí? Y a las plaquetas. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Vamos a ver un poco todo lo que es hemostasia primaria y vamos a dar una pequeña introducción de la hemostasia secundaria para quedarnos más o menos con una idea clara de qué es este proceso. Entonces, vamos a conocerle más de cerca a los elementos del tejido endotelial. Aquí vemos a las células del endotelio. Me voy a saltar a esta imagen. Aquí vemos el endotelio vascular. Vean esta imagen de aquí, es una imagen que me gusta mucho, porque vemos a las células del endotelio y a las células de la membrana basal, ¿sí? De todos los vasos sanguíneos, pero también vemos que este mismo tejido endotelial tiene múltiples receptores, y pueden ver ahí todos los prolongaciones que se pueden ver hacia el interior del vaso sanguíneo, que son receptores que van a funcionar ¿para qué? Para mantener un flujo sanguíneo adecuado, van a funcionar en la hemostasia, como estamos viendo, y vamos a ver todo esto de aquí, que es una complicación grandísima que tiene aquí todo lo del endotelio. La permeabilidad vascular en referencia a células y referencia al plasma, la permeabilidad que puede tener el endotelio, y obviamente la inflamación tiene mucho que ver con todo este proceso. Pues ahora nos vamos a centrar en esta clase, en esto de la hemostasia, ¿no? Entonces, si vemos esta imagen, vemos las células endoteliales, y por debajo de las células endoteliales está la matriz subendotelial. Okay. Y aquí en el plasma, que sería lo esto de acá, encontramos que existe también muchas sustancias. Unas son anticoagulantes y otras son procoagulantes. Por nombrar algunas, por ejemplo, en el tejido subendotelial encontramos el colágeno, encontramos la fibronectina, que son componentes de la matriz extracelular. Y no sé qué tan nuevo resulte para ustedes esta palabra, el factor de von Willebrand. ¿Habían escuchado eso antes?
Sí. Sí, ya habían escuchado, muy bien. Ok. El factor de von Willebrand es muy importante para el proceso de coagulación. Ya vamos a verlo en adelante. Si se fijan, por favor, aquí abajo, encontramos otros factores como la prostaglandina I, el óxido nítrico, la antitrombina y la heparina, el factor tisular como factor coagulante. Y repetimos otra vez este nombre, factor de von Willebrand, y la endotelina 1 como los actores principales del proceso de coagulación. Me quiero regresar un poquito a esta imagen de acá. Vemos aquí qué es lo que está pasando, es un vaso sanguíneo, ¿no? Un vaso sanguíneo que se rompió y empieza a formarse el coágulo en el fondo, ¿no? Pensemos un ratito, ¿qué pasa si esto fuera una arteria? ¿Cómo es estructuralmente una arteria? ¿Qué características tiene la arteria en relación a la vena? ¿Qué diferencias? Tiene paredes más gruesas. Ya, Y exacto, paredes más gruesas. ¿Qué más? no tiene... ¿Va a haber mayor flujo? Va a haber mayor flujo y mayor presión. Solo quiero que se imaginen, aquí por ejemplo, en esta imagen que están viendo acá, tenemos que las plaquetas se están pegando al endotelio y están secuestrando glóbulos rojos. ¿Qué pasa si yo tengo una presión de 90 milímetros de mercurio que viene y empuja todo esto? ¿Qué va a pasar? El coágulo no se va a poder formar. El coágulo no se va a poder formar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se requiere para que un flujo, para que un vaso sanguíneo permita el proceso de coagulación? ¿Qué es lo que Disminución de la necesitamos? presión. Que disminuya la presión o disminuye el flujo a ese nivel. O sea, que en este vaso sanguíneo que está roto, el flujo sanguíneo disminuya. ¿Cómo es posible que se haga esto en un vaso que se rompió? ¿Cuál será el mecanismo? La vasodilatación. Vasodilatación o vasoconstricción, correcto. Si es que hay vasoconstricción, disminuye el flujo sanguíneo. Si hay vasodilatación, ¿qué ocurrirá? Aumenta. Aumenta, entonces, ¿puede formar el coágulo? No. No, no es cierto. Entonces, regresando a esta imagen, el óxido nítrico tiene un papel muy importante. ¿Qué hace el óxido nítrico? Vasoconstricción. Al revés. Vasodilatación. Vasodilatación. Es el principal vasodilatador es el óxido nítrico. Entonces es un anticoagulante natural. Normalmente el vaso sanguíneo permanece abierto gracias al óxido nítrico. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en este caso para que se forme el tapón? ¿Qué necesitamos del óxido nítrico? Que desaparezca. Que desaparezca, que se deje de producir. Ya no se produce el óxido nítrico, pero además necesitamos un factor que produzca vasoconstricción y es esta endotelina 1 la que va a producir esa vasoconstricción. Es decir, ahora el vaso sanguíneo ya no está abierto, se va a cerrar y eso va a permitir que puedan interactuar cada uno de los factores de la coagulación. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, la endotelina es un poderoso vasoconstrictor. Tal es así, se dice que vasos de hasta de 5 milímetros, si lo piensan a nivel microscópico, 5 milímetros es una barbaridad. Vasos sanguíneos tan pequeños de 5 milímetros con la pura endotelina dejan de sangrar por el efecto vasoconstrictor que tiene. Entonces es un potente Doctor, vasoconstrictor, ¿sí? y en el caso de las personas hipertensivas, Eso sangran más, obviamente. Si tienen hipertensión, el sí, pero flujo... qué medicamentos o cómo haríamos para que puedan coagular en el caso de que tengan alguna herida? Ah, bueno, en realidad el sistema es más complejo que solo eso, ¿no? Esta es la primera parte. Ya vamos a ver más adelante cómo funciona, ¿sí? Ya. Pero la primera parte o la primera ayuda que empieza, el primer efecto que hay, se debe justamente a la célula endotelial. ¿Qué hace la célula endotelial? Deja de producir óxido nítrico y produce endotelina. Y se produce vasoconstricción para promover la formación del coágulo. Me encanta ese capítulo, como... ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, Ya, ok. Bueno, me comprendieron esta parte. Entonces, paso 1 es la vasoconstricción, digamos, promovida
por la célula endotelial. La célula endotelial produce vasoconstricción. Es parte de la hemostasia primaria. ¿Ok? Entonces me salto esto. Y la hemostasia secundaria, la hemostasia primaria, perdón, además de la célula endotelial, necesita de esta otra partícula, de este otro elemento que se llama plaqueta. Necesitamos de las plaquetas. Entonces las plaquetas son estas estructuras que estamos viendo aquí. Así se ven normalmente en un frotis de sangre periférica. Nosotros podemos observar de esta manera las plaquetas. ¿Qué son las plaquetas? Son fragmentos de esta célula grande que está en la médula ósea, que se llama megacariocito. Entonces el megacariocito se rompe y se forman estas plaquetas. Las plaquetas salen a la sangre y aquí tenemos un esquema general de la plaqueta. Quiero que se fijen la forma de la plaqueta, ¿no? Es una plaqueta esférica, ¿no? ¿Sí? Normalmente la membrana es rica en fosfolípidos, pero los fosfolípidos, lo interesante es que están hacia el interior de la membrana. O sea, dentro de la membrana yo encuentro fosfolípidos, fuera de la membrana no encuentro fosfolípidos, ¿ok? Queda claro eso, ¿sí? Además, dentro de la plaqueta voy a encontrar este sistema de canalículos que pueden ver ustedes aquí, que es muy interesante, que permite el movimiento de sustancias dentro de la plaqueta. Y además de todas estas estructuras que se puede ver aquí, mitocondrias, glucógeno, la plaqueta también tiene gránulos. ¡Ay! ¡Por Dios! ¿Verás? Bueno, No, con eso duele. bueno, tenemos también gránulos densos y gránulos alfa, que son estos que se pueden ver aquí. Mande. Ok. ¿Qué importancia tienen estos gránulos densos y estos gránulos alfa? Los gránulos alfa tienen una serie de sustancias, todos los que se pueden ver en esta tabla que está aquí, que de todos los que me interesan, o sea, o no me interesa que se los aprendan todos de memoria, pero que sí sepa que existen factores procoagulantes y también factores que podríamos decir anticoagulantes. Ok, ¿cuáles son los factores procoagulantes? Por ejemplo, volvemos a repetir este nombre, fíjense, factor de von Willebrand. Se vuelve a repetir. Tenemos factor 5, que es un factor de la coagulación, fibrinógeno, que es un factor de la coagulación, que están metidos a ese nivel. Encontramos también un sistema que se conoce sistema fibrinolítico, que es encargado de destruir el coágulo. También están componentes del sistema fibrinolítico metidos dentro de los gránulos alfa de las plaquetas. Bueno, y los gránulos densos son ricos en ADP y en ATP. A ver, ¿qué es el ADP y el ATP? Energía. Ya, energía, sirven para energía, ¿no? Adenosín difosfato, adenosín trifosfato. También encontramos calcio en mucha cantidad, y esto es importante mencionar. Calcio es un mineral que es muy importante para la coagulación. Y la serotonina, fíjense, también está metido en los gránulos densos. Ok, ¿quedó claro entonces esta parte? Sí, doctor. Ahora, la plaqueta es muy compleja. Miren esta tabla de aquí, no me quiero detener mucho en esto, pero las plaquetas tienen múltiples funciones. Tal vez algo que no les mencioné, que existen factores de crecimiento dentro de la plaqueta. O sea, la plaqueta también tiene que ver con reparación de las heridas, ¿no? Por eso es que el plasma rico en plaquetas se utiliza para muchas cosas, entre ellos para las arrugas, supuestamente, ¿no? Pero en realidad es porque tiene estos factores de crecimiento que ayudan a regenerar los tejidos. También tiene factores del complemento, son factores del sistema inmune que tiene que ver con infecciones y eso, y tiene factores inflamatorios, muchos factores inflamatorios y factores angiogénicos. La plaqueta tiene múltiples funciones también, como vimos en las células endoteliales que también funcionaban para muchas cosas. Pero muy bien, ¿cómo funciona una plaqueta? ¿Cómo es que la plaqueta hace su trabajo? Entonces aquí tengo un dibujo para poder explicar esto de la plaqueta. Fíjense, aquí tenemos las células endoteliales, la matriz subendotelial y el colágeno que está aquí, si ven en rojo el colágeno. ¿Qué pasó aquí? Se abrió un espacio y se pone en contacto el colágeno con el factor de von Willebrand. Miren qué importante que es este factor, tanto que le mencionamos. Factor de von Willebrand, que se une al colágeno y también a la plaqueta a través de un receptor. Tiene un receptor específico que es la glicoproteína 1B95,
que es específico para la unión con el factor de von Willebrand. Entonces, miren esta plaqueta que normalmente es esférica, ¿sí? Que tiene los fosfolípidos hacia el interior de la plaqueta, que tiene gránulos alfa y los gránulos densos, que los tiene ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Sufre un proceso de activación. Y pasa esto. A ver, ¿qué me puede decir qué está pasando aquí? ¿Qué ocurrió con la plaqueta? Agregación plaquetaria. Sí, pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo primero que se nota? Se Se volvió deformó la plaqueta. no. Cambió de forma. ¿Ahora qué forma tiene? Ya. Estrella. Forma estrellada, forma ameboide. Estos brazos le permiten a la plaqueta poder unirse con otras plaquetas, ¿no? Le permite mayor superficie de adhesión. Entonces, la plaqueta sufre un proceso que se llama proceso de activación. Se activa la plaqueta. Entonces, la plaqueta cambia de forma y los fosfolípidos que estaban adentro ahora están afuera. Es muy importante entre los fosfolípidos. Yo siempre quiero, o les pongo de ejemplo, en dónde actúan los payasos de circo. Sobre un escenario especial para los payasos, ¿no es cierto? En el escenario redondo, recordarán un circo. Y ahí están los payasos en su monociclo andando. Los payasos en el monociclo son los factores de coagulación. Entonces, para que los factores de coagulación trabajen, necesitan el escenario, que serían los fosfolípidos. Entonces, las plaquetas expresan los fosfolípidos cuando están activadas en el exterior, ¿sí? Y además los gránulos alfa y gránulos densos empiezan a emigrar hacia afuera y liberan todo su contenido hacia el exterior. Y aquí tenemos la segunda fase, la fase de secreción plaquetaria. Que ya tenemos fase de activación y fase de secreción. Y bueno, luego pasa esto que están viendo aquí. ¿Qué está pasando? Se están uniendo las plaquetas a través del fibrinógeno, ¿sí? Se van a unir unas con otras y se produce la fase de agregación plaquetaria. Entonces, la hemostasia primaria en relación a las plaquetas tiene tres fases. ¿Cuáles son estas? Fase de activación, fase de secreción y fase de agregación plaquetaria. Son las tres fases de las plaquetas. ¿Sí quedó claro hasta aquí? ¿Hay alguna Sí, duda? Sí está todo claro. Sí, Doc. Bueno, muy bien. Entonces, es importante mencionar, todo hasta aquí es hemostasia primaria, pero vamos a complicarnos un poquito más, por eso era mi intención de saber que todo esté claro aquí, porque existen múltiples lugares para activarse las plaquetas. ¿Cómo es que se activan las plaquetas? Pues por múltiples formas. Uno de ellos a través del factor de von Willebrand que le permite unirse con la matriz extracelular. Perdón, aquí. ¿Sí? El factor de von Willebrand. También a través de el fibrinógeno, a través del receptor, la glicoproteína 2B3A, que es este que está aquí. Así que activan todos estos la plaqueta. Pero no son los únicos activadores, no solo el factor de von Willebrand permiten esto, ¿no? ¿Qué es lo que permite la activación de la plaqueta? Por ejemplo, es la trombina. No sé si han escuchado esta palabra, trombina. ¿Qué es la trombina? Es aquella que interviene en la cascada de la coagulación cuando pasa de proteína a Muy trombina. bien. Es un factor de la coagulación. Miren, paralelamente se está produciendo la activación de la coagulación y esa trombina generada producto de la activación de la coagulación, de la cascada, también activa más plaquetas, es decir, está hecho para secuestrar más plaquetas al momento de que se forme el coágulo. Entonces, la trombina se une a estos receptores y activa la plaqueta. Ok. Además, existen los fosfolípidos que estaban afuera, ¿no es cierto? Recordarán que les dije que los fosfolípidos se exteriorizan hacia afuera. Se elimina a través de los gránulos algunos mediadores inflamatorios y algunas enzimas. Una enzima es la fosfolipasa A2. Esta fosfolipasa 2 actúa sobre el ácido araquidónico y ese ácido araquidónico sufre un proceso que le conocemos con el nombre de ciclooxigenasa, la vía de la ciclooxigenasa. ¿Me pueden decir ustedes en dónde han escuchado esto de la ciclooxigenasa?
Respuesta inflamatoria. A ver, sí, exactamente, pero ¿en qué proceso exactamente? ¿Recuerdan para qué sirve? ¿Formar qué? Prostaglandinas. Prostaglandinas, ¿no es cierto? Prostaglandinas, pero la ciclooxigenasa no solo forma prostaglandinas, forma también leucotrienos y forma también tromboxanos. Los tres productos se forman en la ciclooxigenasa. Realmente a mí, de esta parte, en relación a la plaqueta, me interesa uno, es el tromboxano. Los tromboxanos, fíjense que está aquí tromboxano A2, ¿qué es lo que va a hacer? A unirse a su receptor y activar la plaqueta. La plaqueta también se activa por la trombina y también por el tromboxano A2. Otro que también produce los gránulos densos, liberan ADP, adenosindifosfato, y ese adenosindifosfato se une al receptor P2Y y activa la plaqueta. Pues miren, también el ADP tiene que ver con esto. Y recordarán la serotonina, que también sale de los gránulos densos, va a activar a la plaqueta. Entonces, los mismos gránulos que estamos viendo aquí, al liberarse van a activar plaquetas que están más alejadas. Se produce activación a través entonces de ¿qué mecanismo? Unión con el factor de von Willebrand, unión con el fibrinógeno, unión con la trombina de la cascada de la coagulación, a través del tromboxano, producto de la ciclooxigenasa, a través del ADP y a través de la serotonina o 5-hidroxitriptamina que está aquí. Todos esos mecanismos sirven para activar la plaqueta. Miren lo complejo que es este proceso y también me ayuda a entender que no necesariamente necesitamos que se una al factor de von Willebrand. Si es que se forma tromboxano en otro lado puede generar entonces coágulos. Si es que hay ADP en otro lado puede formar coágulos y también trombina puede formar coágulos sin necesidad de que se una al factor de von Willebrand. Ahora, esto es muy importante de saber porque nosotros podemos utilizar medicamentos para inhibir la agregación plaquetaria. Uno de ellos es la aspirina. Ahora, si recuerdan la aspirina, ¿cómo funciona la aspirina para evitar la agregación de las plaquetas? ¿Alguien puede decirme eso? ¿No actuaba inhibiendo el factor 10 de la coagulación, tal vez? No. Aspirina. ¿Cómo funciona la aspirina para inhibir la agregación de la plaqueta? ¿No inhibió la formación de fibrina? No, no inhibe la formación de fibrina. Inhibiendo la ¿Alguien? vez, Doc. La ¿Perdón? toxina. Sí, eso mismo, la ciclooxigenasa. La aspirina inhibe o bloquea la ciclooxigenasa, por tanto, ¿qué no se va a formar? El tromboxano A2 y este no va a activar la plaqueta. Fíjense, entonces, la aspirina, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para producir inhibición de la agresión plaquetaria, inhibiendo la formación de tromboxano. Así actúa la aspirina. ¿Sí? Y mediante ese proceso, yo hago que mi paciente tenga menos probabilidad de que se agreguen las plaquetas. Sí, sí funciona. Pero fíjense, hay otros mecanismos, no es el único, ¿no es cierto? No solamente los tromboxanos son suficientes, o no solamente los tromboxanos activan la plaqueta, sino muchas otras sustancias pueden activar la plaqueta. Es por eso que los cardiólogos, cuando tienen un paciente infartado, utilizan aspirina con otro medicamento más para inhibir la agregación plaquetaria. ¿Alguien sabe qué medicamento es? ¿Warfarina? No, eso es anticoagulante. No. ¿Alguien tiene idea? ¿Han escuchado del clopidogrel? ¿Mm? No. ¿Sí han escuchado? Sí. Sí. Normalmente el cardiólogo cuando tiene un paciente infartado, lo que hace es darle aspirina más clopidogrel. ¿Qué hace el clopidogrel? Bloquea este receptor, el receptor P2Y.
al bloquear el receptor P2Y, inhibe o hace que el ADP no active a la plaqueta. Miren, ya tenemos dos mecanismos, un doble mecanismo para producir antiagregación plaquetaria. Por un lado, el paciente no tiene tromboxano y por otro lado, el ADP no se une a su receptor y no se activan las plaquetas. Son antiagregantes plaquetarios, no son anticoagulantes. Estamos hablando de qué hemostasia, hemostasia primaria. Pues miren lo compleja que resulta la plaqueta, ¿no? Es una estructura bastante interesante. No sé si quedó claro esa parte. Doctor, ¿puede tal vez repetir rápidamente esto de los dos mecanismos que nos dio? Ya, recuerden, son varios mecanismos, son como 6. Vamos, ¿cuáles son los mecanismos para activar la plaqueta? Uno es el factor de von Willebrand, otro es el fibrinógeno, otro es la trombina, otro es el tromboxano, otro es el ADP y otro es la 5-hidroxitriptamina. Son varios mecanismos que van a hacer que se active la plaqueta. Sin embargo, de todos estos mecanismos yo puedo, como médico, actuar en 2 puntos. Uno, bloqueando los tromboxanos. ¿Quién hace esto? La aspirina. La aspirina inhibe la ciclooxigenasa y ya no se forman los tromboxanos. Y otro es dándole clopidogrel. ¿Qué hace el clopidogrel? El clopidogrel es un medicamento que bloquea el receptor P2Y y evita que el ADP active a la plaqueta. Entonces, mediante esos dos mecanismos, en un paciente que ha sufrido un infarto de miocardio, se puede evitar la agregación de las plaquetas. Generalmente es el tratamiento estándar, ¿no? Darle aspirina más clopidogrel a todos los pacientes que han sufrido un infarto agudo de miocardio. Ahora ustedes entienden por qué es necesario darles dos, no solo un fármaco. No sé si quedó claro. Sí, doc, gracias. Ahora fíjense, aquí tenemos una imagen donde podemos ver que tenemos por un lado el endotelio, las plaquetas que se están activando y se forma finalmente el trombo. ¿Qué es lo que ocurre si este trombo se sale de fuera de control y llega hasta acá arriba? Esto va a producir la obstrucción del flujo sanguíneo. Ya se nos va a acabar. Ya mismo terminamos, no se preocupen. ¿Qué es lo que pasa? Lo que todas estas plaquetas no solamente tienen factores procoagulantes, sino también tienen factores anticoagulantes que evitan que las plaquetas lleguen hasta el tope y que se bloquee el flujo sanguíneo. Entonces es muy interesante comprender que las plaquetas también hacen el fenómeno opuesto, no solo promueven la formación del coágulo, sino también hacen que no se produzca un trombo que ocluya completamente la luz. Eso ha ayudado de otros mecanismos que vamos a ver esto en la siguiente clase. Muy bien. Aquí tengo un esquema muy rápido de lo que es la coagulación, la plaqueta, ¿no? La plaqueta, como pueden ver aquí, con cada uno de sus receptores, y aquí tenemos a la aspirina con la ciclooxigenasa que está bloqueando. Aquí podemos ver el clopidogrel, plasugrel, el ticagrelor, todos estos fármacos, la ticlopidina. Todos estos fármacos ustedes los consiguen en nuestro hospital del seguro, tenemos todos estos, ¿no? Que pueden llegar y bloquear este receptor para producir o inhibir la agregación plaquetaria, ¿no? Pero como pueden ver, existen otros fármacos como el tirofiban, por ejemplo, que inhibe la unión con el fibrinógeno, por ejemplo, pueden ver, y algunas heparinas que inhiben la trombina, ¿sí? Algunos medicamentos pueden inhibir la trombina, el dabigatran, que es muy utilizado como anticoagulante, sirven para eso. Entonces hay varios medicamentos que pueden actuar para inhibir el sitio de acción de las plaquetas. Bueno, eso nada más como algún comentario novedoso sobre los mecanismos de acción de cada uno de los segmentos de la plaqueta. Bueno, hasta aquí hemostasia primaria. Endotelio y plaquetas, hemostasia primaria. Hemostasia secundaria hace referencia a esto, los factores de coagulación, los 13 factores de coagulación que están viendo ustedes aquí. Adicionalmente tenemos el factor Fletcher y el factor Fitzgerald. Todos estos corresponden a lo que conocemos como hemostasia secundaria, ¿sí? Entonces, los factores de coagulación reciben su nombre o reciben su número, digámoslo así, números romanos, se numeran en números romanos, de acuerdo al orden como fueron descubiertos. Si el fibrinógeno, que fue el primero en ser descubierto, tiene el número 1, la protrombina, el número 2, factor tisular,
el número 3. El calcio, fíjense que fue descubierto su papel importante en la coagulación, recibe el número 4. El factor lábil o proacelerina recibe el nombre de factor 5. El factor 6 fue descubierto después de esto, y luego el factor 7, factor estable, y se le puso el 7, y luego el factor antimofílico A, el 8, y así sucesivamente, ¿no? ¿Por qué les menciono esto? Lo interesante fue que el factor 6, luego que ya se descubrieron los otros factores, se dieron cuenta que este factor 6 en realidad es el factor 5 en su forma activa. Esto aquí dice su nombre, proacelerina. La proacelerina se tiene que convertir en acelerina, y ese acelerina fue primeramente identificado como factor 6. Después se dieron cuenta de eso, pero ya no hubo chance de ponerle acá o cambiarles de nombre, porque ya estaban todos estos nombrados. Entonces el factor 6 no existe. Literal, está vacío. Factor 6 no existe, entonces tenemos todos los otros factores de la coagulación. Ahora, cuando estudiamos esta parte de la hemostasia secundaria, tenemos que estudiar el sistema de la coagulación, que son todos los factores que hemos hablado recientemente, del factor 1 al 13, la precalicreína, quininógeno, todo esto. También tenemos que estudiar el sistema fibrinolítico, ¿ok? ¿Qué es esto del sistema fibrinolítico? Su nombre lo dice, fibrinolisis, es decir, destrucción del coágulo, destruye el coágulo de fibrina. Y eso lo hace el plasminógeno, la plasmina, el activador tisular del plasminógeno, el alfa-2 antiplasmina, el PAI-1 y el PAI-2. Y también tenemos otro sistema inhibidor, que es la proteína C, la proteína S y la antitrombina. No es lo mismo que esto de acá. El sistema fibrinolítico destruye la fibrina, mientras que el sistema inhibidor lo que hace es evita la formación del coágulo en tejido sano. Ok, entonces esos tres sistemas, sistema de coagulación, sistema fibrinolítico y sistema inhibidor, son los que estudiamos bajo la modalidad o bajo el nombre de hemostasia secundaria. Todo esto es la hemostasia secundaria. ¿Sí queda claro hasta aquí? ¿Sí? Me están entendiendo, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Sí? Bueno, sí quedó claro entonces. Ahora, me quiero detener en esto. Existen los famosos factores vitamina K dependiente. ¿Qué son los factores vitamina K dependientes? Factor 2, factor 7, factor 9 y factor 10. Estos factores que se conocen como factores vitamina K dependientes son interesantes porque requieren un paso para su acción. Hace un momento les había dicho que los factores de coagulación, como son con payasos de circo, necesitan la pista, que son los fosfolípidos, necesitan los payasitos que están montados en su monociclo. Entonces les presento al payaso, este es el factor 2, la protrombina, ¿no? El payasito. ¿Pero qué necesita el payaso para poder actuar en la pista? Necesita el calcio, ¿sí? Necesita su monociclo, que es el calcio. Entonces, fíjense aquí, tiene que unirse la protrombina, la trombina tiene que unirse al calcio para que pueda actuar en su pista, que son los fosfolípidos de la membrana de las plaquetas o de las células endoteliales. Entonces, la vitamina K produce un cambio en esta molécula que se llama carboxilación del glutamato. Es decir, esta carboxilación del glutamato permite incluir este grupo carboxilo a nivel de la molécula, lo que facilita la acción del calcio con la interacción del calcio con el factor de coagulación. Entonces, si no hay vitamina K, no puede haber este proceso de carboxilación, no se puede unir el calcio y no puede trabajar el factor de coagulación. Se llaman vitamina K dependientes entonces porque necesitan este paso para poder coagular. No sé si quedó claro esta parte. ¿Podría repetir, doctor, por favor? Ya, les decía, el factor de coagulación necesita la acción del calcio para poder funcionar, ¿sí? Como pueden ver aquí en esta imagen, ¿qué es lo que tenemos? El factor de coagulación unido con el calcio y en la membrana de los lípidos, ¿verdad?
Así puede coagular. Si es que falta el calcio, pues simplemente no se pega, no se une, ¿ok? Pero para que el calcio pueda incluirse dentro de la molécula, es necesario que sufra un proceso que se llama carboxilación del glutamato. Es decir, introducimos un grupo carboxilo y ese grupo carboxilo permite que el calcio pueda unirse y pueda entonces coagular. ¿Quedó claro esta parte? Sí, doctor, gracias. Entonces, nosotros tenemos un medicamento que alguien ya mencionó que se llama warfarina. La warfarina, ¿qué es lo que hace? Bloquea la vitamina K. Y eso hace entonces que no se produzca la coagulación. Pues ya no se va a unir el calcio y ya no coagula. ¿Cierto? Entonces, esta warfarina es un anticoagulante, claro. Es un anticoagulante indirecto. Esto es muy importante. Es un anticoagulante indirecto. ¿Por qué? Porque no actúa sobre el factor de coagulación. Está actuando sobre la vitamina K. Y actúa sobre estos factores que se llaman vitamina K dependientes, que eran el factor 2, el factor 7, el factor 10, el factor 9 y el factor 10. ¿Ok? Entonces, con esto, con esta pequeña introducción, para la siguiente clase vamos a ver la cascada de la coagulación. Entonces, quisiera que por favor revisen todo lo que tengan ustedes de coagulación, de cascada de coagulación, para que puedan leer mejor y comprender mejor el proceso que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Alguna pregunta? Doc, mis compañeros estaban con dudas sobre el trabajo. No sé si querrán preguntarle algo. Bueno, no nos queda mucho tiempo. Cualquier cosa más bien de eso del trabajo, mándeme al chat, por favor. Ya, Doc, listo. Ok. Muy bien, entonces, muchachos, dejamos ahí y nos veríamos la siguiente clase para ver lo siguiente. Por favor, lean y revisen para que todo quede claro, ¿sí? Muy bien. Ya, que les vaya bien, muchachos. Creo que nos queda tiempo y ya mismo se bloquea. Que les vaya muy bien. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Gracias, Doc.